La necesidad de la ley. Creo que todos conocemos la historia del quebrantamiento de la ley en Shemot, ¿no es cierto? Es algo que más o menos ya hemos todos aprendido a lo largo de la vida. En este mensaje vamos a investigar los principios implicados en esta historia. En el pasado señalamos que se necesita tocar el ruaj del autor, ¿no es cierto? Para todas las cosas, tal como es expresado en sus escritos, ¿no es cierto? Cada vez que estudiamos las escrituras. Ahora quiero añadir también que es importante descubrir los principios implicados en cualquier porción de la palabra. Shemot relata muchos principios fundamentales y sobre todo acerca del becerro de oro. Así que en este mensaje nos vamos a ocupar principalmente de ver estos principios relacionados al culto al becerro de oro. La manera de gracia preparada antes del quebrantamiento de la ley de los Hinch fue que él llamó a Moshe a su monte para darle las tablas de la ley después de promulgarla, ¿no es cierto? Y antes de su quebrantamiento. El Adón llamó por primera vez a Moshe al monte Sinai en Shemot 19:20. En aquel tiempo, Elohim le dio a Moshe la ley de los 10 mandamientos que ustedes recuerdan, ya hemos estado estudiando, ¿no es cierto? Con todas las ordenanzas derivadas, o sea, los mishpatim. Luego, en Shemot 24:12, el Adón pidió a Moshe que volviera al monte. El Adón deseaba entregarles las tablas de la ley. La ley había sido promulgada, pero Moshe todavía no recibía las tablas, ¿sí? Las tablas de la ley le fueron dadas en 31:18, que es lo que estamos estudiando. O sea que pasaron todo un montón de cosas entre medio, ¿no es cierto? Cuando terminó de hablar con él en el monte Sinai, le dio a Moshe, perdón, las dos tablas de la alianza, tablas de piedra escritas con el dedo de Elohim. Tanto Shemot 24 como 31 que acabo de citar se refieren a las tablas de la ley que fueron dadas a Moshe. Las mismas tablas, está hablando de las mismas. En uno promete que se las va a dar, en el otro se las entrega. Pero hay 7 capítulos que separan estos pasukim uno de otro. Esto indica que Elohim, después de llamar a Moshe al monte para darle las tablas de la ley, empezó a hablarle de otras cosas, ¿no es cierto? En los capítulos del 25 al 31, Elohim reveló a Moshe el diseño del tabernáculo, todo el mobiliario, la vestimenta de los sacerdotes, todas las cosas, ¿no es cierto? Habló de todos estos asuntos relacionados con el sacerdocio. Hemos visto que el Ohel Moed y el sacerdocio representan a Mashiach. El Ohel Moed y su mobiliario representan a Mashiach, y el sacerdocio con sus vestiduras, los alimentos sacerdotales, ¿no es cierto? También son tipologías detalladas de Mashiach. Si deseamos conocer a Mashiach, entonces debemos estudiar todos estos capítulos del 25 al 31 de Shemot, porque están todos apuntando a todas las gracias de Mashiach, a toda la obra que realizaría, todos los dones que traería. Cuando Elohim llamó a Moshe al monte, él deseaba darle a Moshe las tablas de la ley, pero antes de darle esas tablas, Elohim primero le reveló el diseño del tabernáculo y le dio las instrucciones acerca del sacerdocio. Solo entonces, después de esto, Yahweh le dio a las tablas a Moshe. El hecho de que Elohim mostró a Moshe el tabernáculo y su mobiliario y el sacerdocio, ¿no es cierto?, antes de darle las tablas de la ley, indica que él sabía que el hombre no iba a guardar la ley que él iba a promulgar. Esa no era tampoco la intención. Esto indica también que él estaba preparado, ¿no es cierto?, ya tenía lista la manera de gracia para que el hombre volviera a tomar contacto con él y lo disfrutaba. Y esto formaba parte ya de su plan perfecto desde antes de la creación del mundo. La manera de gracia es Mashiach, tipificado justamente por el tabernáculo y el sacerdocio. Elohim preparó a Mashiach como la manera de gracia de que el hombre volviera a reconectarse con él, ¿no es cierto? Y de que lo disfrutara. Elohim sabía que el hombre no podía de ninguna manera guardar la ley que él iba a promulgar. Justamente en algún lugar en las escrituras está mencionado, dice que les di leyes para muerte y no para vida.
porque él quería encerrarlos a todos bajo desobediencia para poder tener misericordia de todos. En nuestra carne caída no tenemos condición alguna de guardar la ley, no de la forma en que debe ser guardada, ¿no es cierto? Por lo tanto, él preparó esta manera de gracia que es Mashiach. Si él es nuestro tabernáculo, es las ofrendas, todos los aspectos del sacerdocio como hemos estado estudiando. Los escritos de Yahanan revelan que Mashiach es el cumplimiento del tabernáculo y de las ofrendas. Para el cristianismo, la idea de que la ley fue agregada por causa de las transgresiones, como está escrito en Galut ya en el capítulo 3, 19, Pasuk 19, en base a esta pequeña cita, ¿no es cierto?, una parte de un pasuk, elaboran la teoría acerca de la cual las transgresiones son las cometidas por los israelitas, ¿no es cierto? Sin embargo, vemos que aunque Yahweh ya sabía, los israelitas transgredieron mientras la ley estaba siendo dada, ¿sí? Aunque Yahweh la escribió nuevamente, no escribió nada que no hubiera sido lo mismo que la primera vez. Esto es importante porque no hay agregados como se ha asegurado en decir una de las teorías, hay varias, es la que asegura que la ley fue dada por causa de las transgresiones de los israelitas, refiriéndose específicamente a este becerro, ¿no es cierto? Pero Yahweh ya sabía que eso iba a suceder y tenía que suceder realmente para que él pudiera encerrarlos a todos bajo desobediencia. Él no agregó absolutamente nada de nuevo, como que es lo que se dice que son los mandamientos o las ordenanzas eliminadas, todas las sacerdotales muy específicamente. Al contrario, todo lo sacerdotal es de suma importancia, es básico para que nosotros sepamos cómo comportarnos como sacerdotes. Ese es el manual de instrucciones para nosotros saber cómo servir a Yahweh. Y estos señores han estado diciendo que esas son las cosas que ya no hay que practicar, no hay que conocer, no hay que utilizar. En fin, el dedo del enemigo sabemos que anda por ahí. Por lo tanto, Galut ya no se refiere a las transgresiones de los israelitas en el desierto, ¿sí? Con esto en mente construyen que la ley, ellos concluyen que la ley fue agregada al pacto después de que después sería abolida por Yahshua, una cosa medio extraña, a la cual todos lamentablemente hemos adherido por años, ¿no es cierto?, hasta que empezó a mostrar su hilacha y que no tenía ningún sentido ni pies ni cabeza. Nada hay más alejado de la verdad que estas teorías. Muchos hijos de Elohim tienen una idea equivocada acerca del Tanaj y del Berij Hadashah, de la ley y la gracia, y hacen que sean cosas opuestas, que no tienen nada que ver porque son partes del mismo Elohim, ¿sí? Ellos terminan pensando que se contradicen, lo cual es una locura. Pero cuando leemos la palabra no encontramos ninguna discrepancia, al contrario, las epístolas a los romanos y a los gálatas nos muestran claramente que el Tanaj y el Berij Hadashah no se contradicen, sino que se complementan. Podemos ver esto particularmente en Galutia, que ha sido justamente el caballito de batalla para levantar una teoría en contra. Muchos han observado que Elohim se relaciona con el hombre de cierto modo en el Tanaj y de otro modo en el Berij Hadashah, ¿no es cierto?, presentándose al hombre bajo la ley en uno y bajo la gracia en el otro. Esto les hace creer erróneamente que estas dos cosas se oponen entre sí y no se dan cuenta de que el Berij Hadashah es un avance, es la continuación y el desarrollo de justamente el Tanaj. Shaul nos dice que la gracia de Elohim no comenzó en la era del Berij Hadashah. Al Galut ya vemos que Elohim dio la promesa cuando llamó a Abraham y le predicó la Besorá diciéndole que esperara a Mashiach, ¿no es cierto? Le predicó las buenas nuevas que vendrían en su momento. Mediante él llegaría la bendición a todas las naciones. Cuando Elohim concedió gracia a Abraham, la ley aún no había venido. No había sido promulgada, ¿sí? Sin embargo, la ley ya estaba porque sabemos perfectamente que la ley es la palabra, no es ley como es traducida, sino que es palabra y la palabra, el logos, es Mashiach. Entonces, Galutias claramente nos dice que la ley no vino primero, sino la promesa.
¿sí? A saber, la Besorá, ¿no es cierto? Está en Pasuk 8 del capítulo 3. En esta epístola, Shaul dice que nuestra Besorá tiene como fundamento la Besorá de Abraham, o sea, las buenas nuevas de Abraham, que la gracia que recibimos se basa en la gracia que Abraham recibió, ¿sí? Que la promesa que nosotros obtuvimos es la promesa que le fue dada a Abraham y que el Mashiach que recibimos es la simiente de Abraham. O sea, todo pasa a través de nuestro patriarca, nuestro antepasado en la fe, ¿no es cierto? Shaul nos muestra claramente que tanto el Tanaj como el Berija Hashá siguen un mismo delineamiento. No hay contradicciones ni hay oposiciones. Entonces, ¿por qué tenemos la ley? En Galut ya Shaul dice que la ley fue añadida. Dice, entonces, ¿para qué existe la ley? Fue añadida por causa de las transgresiones hasta que viniera la descendencia a quien se le había hecho la promesa. Y esta Torah fue promulgada por medio de Malachim, por mano de un mediador. El problema acá es que la cuestión es a qué transgresiones se refiere. ¿De a qué estaba hablando Shaul en ese momento? Muchos han interpretado justamente que se refiere a las transgresiones de los israelitas en el desierto, pero no es así. Se refiere a las transgresiones de toda la humanidad. La promesa de la restauración de todo lo perdido no fue dada a un pueblo y ni siquiera fue dada a un hombre, a Abraham, ¿no es cierto?, sino a toda la humanidad a través de Adán y Jabá. Esto sucede allá en el comienzo en Bereshit, Génesis. En el principio, Elohim le dio al hombre la gracia y la besorá, pero el hombre cayó y ya no pudo recibirlo porque era un pecador que no conocía ni censuraba sus pecados, ya estaba completamente desconectado. Al venir la ley, el pecado del hombre se manifestó y recibió su sentencia. El hombre no sabía que pecaba mientras no hubiera una ley que le dijera esto no se hace, como explicó Shaul, ¿no es cierto? La ley se introdujo para que se viera la enormidad de la ofensa, pero en cuanto se vio la enormidad del pecado, se apreció la grandeza del favor. En Romanín 5 dice, el alcance de las promesas será mundial, aunque el desarrollo y el cumplimiento de las mismas vendrían a través de el descendiente, la semilla, la será, ¿sí? En singular, o sea, Yahshua HaMashiach. Todo esto está desarrollado por Shaul, ¿tá? No es cosa que invente yo. La ley era necesaria porque donde no hay ley, no hay transgresiones. Si yo no pongo un límite y no te digo, vos no podés traspasar este límite y vos traspasás ese límite, no pasa nada porque no hay ninguna ley que prohíba traspasar ese límite. Entonces la ley es necesaria para que se manifieste el pecado, ¿sí? Entonces también era necesario cerrarlos a todos bajo desobediencia para tener misericordia de todos. Esto está en Romanín 11:32. Cuando Adán cayó había una única regla o ley, ¿sí? Que era no comer del árbol prohibido. Esa era la única regla que existía, esa era la única ley, no había otra. Pero por el pecado de un solo hombre reinó la muerte en toda la humanidad, dice Romanín capítulo 5, por lo que fue necesario levantar una ley que mostrara todas las transgresiones, o sea que las expusiera a todas, ¿sí? Por eso es, no harás esto, no harás aquello, porque no harás esto y no harás aquello, porque haces esto y porque haces aquello. Entonces, de esta manera, cuando yo te pongo la ley, te vas a dar cuenta de que vos estás incumpliendo absolutamente todas las cosas, todos los lineamientos que te harían estar justamente alineado con Yahweh, ¿no es cierto? Entonces, la obra de Elohim de principio a fin es la misma, la promesa también, entrar en su reposo, como ya lo hemos estado estudiando. El libro de Galut ya nos muestra que la gracia que recibimos hoy no es una gracia nueva, ¿sí? Es la misma gracia que Elohim le dio a Abraham. Por ser descendientes de él, podemos heredar esta gracia y disfrutar la promesa de Elohim. Nosotros somos descendientes de él por la carne, no señores, somos descendientes de él por la promesa, por la fe, ¿sí? La emuná es lo que nos hace descendientes de Abraham. Como podemos ver, la promesa inicial, la promulgación de la ley y el cumplimiento de la Besorá de Mashiach siguen todas una misma línea, perfectamente están
todas ellas relacionadas entre sí y un mismo delineamiento. La palabra de Elohim no puede dividirse ni se compone de dos líneas, ni hay para ustedes tenemos esto y para ustedes tenemos aquello. Es una revelación progresiva y armoniosa. Elohim primero le dio la promesa a Adán, luego levantó a Abraham y se la entregó a él y a su descendencia. Luego le dio la ley a los israelitas, los descendientes, ¿no es cierto? ¿Es esto contradictorio? Para nada. Sí, lo que vemos aquí es un desarrollo justamente. Hoy, de nuevo, Elohim se relaciona con nosotros según la gracia. ¿Significa esto otra contradicción? Para nada, nuevamente. Es un adelanto, es un paso hacia adelante que se ha dado en el desarrollo de todo el plan de Yahweh. ¿Sí? Hemos pasado la primera etapa y hemos pasado la segunda prácticamente, estamos al final, ¿no es cierto? Estamos alcanzando la tercera etapa. La manera en que Elohim se relaciona con el hombre va siendo más clara con el paso del tiempo, se ha ido cambiando y personalizándose en la medida en que Yahweh pudo ir acercándose cada vez más al hombre y en la medida en la cual él ahora puede estar en conexión con sus hijos gracias a la obra consumada de Mashiach, pero había que esperar a que eso se consumara dentro del tiempo, ¿no es cierto? Entonces, la promesa que Elohim hizo a Abraham no puede ser abrogada por la ley que vino 430 años más tarde, dice Galutia 3:17, la promesa está primero y la ley está después, ¿sí? Pero Elohim no le dio la ley al hombre para abrogar la promesa, sino para cumplirla, justamente para que todo quedara bajo condenación, Mashiach viniera, pagara la multa. Cuando uno paga una multa, la ley no queda abolida. Si yo cometo una transgresión de tránsito, recibo una multa. Cuando pague la multa voy a quedar libre de todo cargo, pero la ley va a seguir estando. Yo no he quedado libre para ahora sí puedo transgredir la ley, que es lo que el cristianismo pretende asegurar. ¿Sí? Entonces, Elohim no le dio para cumplir la ley, ¿sí? Porque uno solo recibe la promesa cuando está consciente de sus pecados, de manera tal que era necesario exponer esos pecados y para eso estaba la ley. Al encerrar todo bajo pecado, Elohim pudo darle la gracia al hombre por medio de su hijo. La gracia, ¿qué gracia le dio al hombre? La gracia de ahora sí poder volver a alinearse para estar haciendo justamente todas esas cosas, dejar de hacer mejor, todas esas cosas que en los mandamientos son negativas. No hagas esto, no hagas aquello. Para dejar de hacer todas esas cosas se nos ha dado la capacidad dentro del Ruach que hemos recibido de dejar de hacer esas cosas y alinearnos con el Padre. No porque nos esforcemos por evitar hacerlas, sino porque no están más en nuestra naturaleza, en nuestra nueva naturaleza. No tenemos la inclinación a hacer esas cosas. Entonces, al encerrar todo bajo pecado, Elohim pudo darle la gracia al hombre por medio de su hijo. El Tanaj se desarrolla y avanza. No es una cosa que va a quedar estática para siempre como muchos pretenden. El Berija ya es la continuación del Tanaj, pero también está en desarrollo. Y esta es otra que también otros no entienden. Los ministerios de la palabra que vienen después expanden y desarrollan justamente las revelaciones y las instrucciones que Elohim ya dio. No hay nada nuevo en cuanto a nueva revelación, pero sí en cuanto a apertura y entendimiento. Estos ministerios no son independientes de las escrituras, ni se contradicen entre sí, ni mucho menos contradecirse con las escrituras. Después de mostrarle a Moshe el tabernáculo y el sacerdocio, de recordarle también acerca del Shabbat, Elohim le dio las 2 tablas de la ley. Él pudo hacerlo tranquilamente sabiendo que esa ley sería quebrantada. Él no tuvo ningún problema en hacerlo. Esto no perturbó a Elohim en lo más mínimo, porque antes del quebrantamiento de la ley, él ya había preparado la manera total, el plan total ya estaba elaborado para que el hombre fuera capaz de volver a contactarse con él y disfrutarlo. Por lo tanto, Yahweh no estaba confiando en la capacidad humana de guardar la ley, ¿sí? Depositaba su confianza en Mashiach, que era la ley y quien la iba a guardar de manera perfecta para poder pagar la deuda de todos estos que se habían colocado que habían sido colocados bajo la ley, habían transgredido y estaban algunos bajo promesa esperando
que ser perdonados, ¿no es cierto? Y otros se habían desviado completamente, ¿sí? Mashiach era justamente el cumplimiento de esto, pero no para abolir la ley, porque la ley es justamente lo que muestra cuál es la cosa correcta que Yahweh quiere que seamos, mucho más de que hagamos. Entonces él promulgó la ley, pero no tenía ninguna confianza en ella, en el sentido de que sabía que el hombre no iba a guardarla, ¿no es cierto? Él confiaba y sigue confiando absolutamente en su Mashiach como el tabernáculo y el sacerdocio. Moshe quedó en el monte con Elohim durante 40 días, ¿no es cierto? En las escrituras 40 es considerado, perdón, el número de la prueba, aunque no es así siempre necesariamente, la mayor parte de las veces se lo utiliza como eso. Por ejemplo, aquí con Moshe vemos que él estuvo 40 días, pero después del becerro tuvo que estar 40 días más. En los primeros 40 días él no estuvo siendo probado, sino que Yahweh le estuvo entregando todos los planos del Ohel Moed. Los israelitas hicieron el becerro de oro después de que Moshe había pasado muchos días en el monte, probablemente en los últimos días de la estancia de Moshe en el monte, ya que él llegó justo para la fiesta de inauguración, ¿no es cierto? Porque se desesperaron y no pudieron esperar su regreso. Algunos de ellos habrán dicho: el hombre que respetamos, que nos sacó de Mitzrayim, nos llevó de este lugar, se ha ido por más de 5 semanas, subió al monte, no sabemos qué le pasó, ¿no es cierto? Así que es probable que este hombre haya muerto, ya no podemos seguir esperando, necesitamos hacer algo por nosotros mismos. Esa es la carne nuestra que siempre está hablando, ¿no es cierto?